sobre la despenalización del aborto y lo vamos a tener aquí. Están con nosotros María de los Ángeles Mainardi, de la Red Federal de Familias, y Mercedes Trimarchi, que trabaja por la campaña nacional por la ley del derecho al aborto no penalizado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué significa este debate? Bueno, para nosotros es un debate muy importante. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto, hoy fue la 7ª vez que presentamos el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Para nosotros es fundamental porque se empieza a visibilizar y a demostrar algo que el movimiento de mujeres viene llevando adelante en las calles y reclamando, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Para ustedes? Un momento muy triste, pero también para batallarlo. Así que hoy también se presentó nuevamente el proyecto de protección a la mujer embarazada de la Red Federal de Familias, como lo veníamos haciendo cada 2 años. El debate va a ser un debate profundo, va a ser un debate que culminará en cosas que se modifiquen de la realidad, más allá de que salga la ley como está o el proyecto de ley o no. Bueno, desde la campaña nacional por el derecho al aborto, que somos varias organizaciones que las integramos, yo particularmente soy de Izquierda Socialista, bregamos para que el proyecto que se termine aprobando sea el proyecto de ley tal cual el texto lo presenta la campaña nacional. Y eso es muy importante porque, como te decía, es un proyecto integral que plantea la gratuidad del derecho al aborto, que sea legal y seguro, y que eso es muy importante. Sabemos que es un debate muy difícil porque, de hecho, la mayoría de los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra. Incluso que el presidente haya habilitado el debate, rápidamente dijo que también estaba en contra. Entonces sabemos que es muy difícil y que, por supuesto, depende del movimiento de mujeres que estemos en las calles peleando para que este derecho, que en el 60% de los países del mundo es legal y está aprobado. Bueno, nosotras queremos que Argentina también el aborto sea un derecho que tengamos las mujeres. ¿Ustedes cómo ven esta realidad del aborto? El aborto no es un derecho. El aborto no es un derecho. El aborto puede llegar a ser una realidad muy triste. El aborto puede llegar a ser, podemos ponerle un sinfín de calificativos, pero nunca un derecho. Una mujer que pide un aborto no es una madre que quiera matar a su hijo. Es una mujer desesperada que pide ayuda. Y ante esa ayuda es muy cruel darle como solución el aborto. Por eso la Red Federal de Familias, en este proyecto presentado hoy con las 15 firmas necesarias y máximas para presentar el proyecto, pide justamente esto, que la mujer que está viviendo una situación difícil pueda tener esa ayuda y pueda tener esa solución. ¿Su visión? Bueno, para nosotros sí es un derecho humano. Los derechos humanos son los intrínsecos a las personas y que no importa dónde uno viva ni cuál sea su condición económica, se tienen que respetar. Y que para nosotros este derecho a la salud de las mujeres también está siendo negado. Por eso nosotras consideramos que es un tema de salud pública y que es muy importante que esto se apruebe. Porque hay algo que sucede que es muy importante y que las cifras de abortos en nuestro país es altísima. Estamos hablando de 500.000 de abortos al año en nuestro país y que incluso en países donde fue legalizado, esa cifra se reduce muchísimo. Entonces, para nosotras es muy importante ver la realidad y sobre eso tener que intervenir. Con respecto a eso, tengo todo un material y como usted, doctor, es un estudioso del tema, con gusto se lo voy a dejar, que es el trabajo hecho por el doctor Bota con respecto a cuál fue la situación de los distintos países donde se aplicó el aborto y qué fue lo que sucedió con la muerte materna. En los países donde se despenalizó y se aprobó el aborto, la muerte materna creció exponencialmente. Por supuesto, no en el primer año, cuando los de la campaña hablan de 500.000 de abortos. Estamos hablando de un número que hasta su abuelita abortó finalmente en esta situación. Y además, si el aborto está prohibido, ¿qué está sucediendo con ese 500.000 de muertes que están sucediendo por año?
no va. Sabemos que es mentira, sabemos que en las distintas campañas, inclusive Nathanson, cuando quiso implementar el aborto, una de las cosas que puso fue mentir con el número, exagerar con el número, agrandar el número. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Uruguay, claro, hablaban de un número imposible, factoso, de abortos, y entonces, bueno, se puso la ley del aborto, bajaron. No es que bajaron ni los abortos ni las muertes maternas, sino que aquel era engañoso. Pero después, en el continuar del tiempo, ahí es donde tenemos que hacer el seguimiento y es donde está el peligro. Diputada. Bueno, para nosotros es justamente lo opuesto. En Uruguay lo que sucede desde el año 2012, que se aprobó una ley de interrupción voluntaria del embarazo, las muertes de mujeres gestantes se redujo a 0. Y eso es muy importante porque es lo que hoy no está sucediendo. Y para nosotros es muy importante también pensarlo desde un lugar también de desigualdad social en nuestro país. Porque, si estamos hablando de 500.000 de abortos al año, todas las mujeres abortan de distintas edades, de distintas clases sociales. Y lo que está sucediendo es que las mujeres que tienen por ahí el poder adquisitivo para poder pagar lo costoso que es hacerse una intervención en el circuito clandestino de clínicas privadas, pueden salir ilesas de esa práctica, pero las mujeres que no tienen ese dinero para hacerlo tienen terribles secuelas de salud y además estamos hablando de que hay mujeres que mueren por el aborto clandestino, algo que puede ser evitable. Por eso decimos que es un problema de salud pública. A mí ese tema me suena espantoso, porque es prácticamente decir matemos a los pobres. Este proyecto lo queremos hacer para matar a los pobres, para que las mujeres pobres puedan matar a sus hijos, porque entonces va a ser más económico si los eliminamos que si le damos la contención necesaria para que lo puedan llevar adelante. Generalizar a decir todas las mujeres abortan también me parece hablar demasiado rápido y demasiado fácil de algo que es un dolor tan grande para cualquier mujer. No creo que, por más que estén de acuerdo con el aborto, esa mujer vaya a abortar voluntariamente y felizmente. Entonces, decir que todas las mujeres abortan es parte de toda la mentira, así de todo el agrandar. A las mujeres pobres las tenemos que ayudar. Claro que las tenemos que ayudar. Claro que las tenemos que ayudar. Y hablar tanto del aborto también, como si esta fuera la única solución al problema que una mujer tiene en su embarazo imprevisto, en su situación sorpresa, es también llevarla a las puertas del aborto. Y el aborto seguro no existe, doctor. Tenemos el caso de Keila, en el sur. Hubo un protocolo, fue con el protocolo, aplicaron el protocolo, Keila menor de edad, los padres estaban en desconocimiento del embarazo de su hija y Keila murió. El bebé murió porque le hicieron el aborto, pero Keila también murió. Y fue en un hospital, seguro no existe. Bueno, justamente para nosotras lo que hoy está ocurriendo tiene que ver con eso, con que las mujeres pobres están muriendo por abortos clandestinos. De hecho, el 70%... Pero ese no fue clandestino. De hecho, el 70% de las mujeres que mueren por abortos mueren en el hospital. Es decir, es un problema de desigualdad social. Y en ese sentido, para nosotros, digo, más allá de las posiciones ideológicas que cada persona pueda tener, religiosas, ideológicas, a nosotras lo que nos interesa es que se legisle en función de las mujeres y de un derecho que hoy nos es negado. Entonces, si una mujer quiere abortar o no, es una decisión personal. Las causas que lleven a hacer ese aborto también es una decisión personal. Lo que no puede ocurrir es que el Estado no garantice este derecho y lo que tampoco puede ocurrir es que la Iglesia Católica o las otras iglesias interfieran en asuntos públicos y políticos del Estado. Yo no sé por qué nombras a la Iglesia Católica, porque yo no te mencioné los organismos internacionales que son también los que están impulsando esto y de donde están recibiendo el dinero para todos estos movimientos y estas campañas. Por lo tanto, nombrar la Iglesia Católica, evidentemente, si la Iglesia Católica tiene un principio, lo enseña, lo lleva y lo explica. Pero el tema acá no es solamente de la Iglesia Católica, de las iglesias
evangélicas o de distintos cultos. Este es un tema, por una parte, legislativo, entonces está todo lo jurídico, está nuestra Constitución que protege la vida desde el momento de la concepción, tenemos nuestros pactos firmados, tenemos la Convención del Niño, en el cual es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad, y después tenemos la parte médica. En la parte médica también, usted doctor, con todo gusto le voy a dejar el de la Academia de Medicina, ¿no? La Academia de Medicina no es un médico X, sino es que en 3 oportunidades se expidió marcando que hay vida desde el momento de la concepción, de la unión del óvulo y el espermatozoide, y que esa vida la tenemos que defender. Bueno, nosotras también planteamos que tenemos que defender la vida y la vida de las mujeres, que es la única vida que no se está discutiendo, que tiene que ver justamente con las personas que tenemos los derechos. En este sentido, nos parece que ni desde el punto de vista ni científico, ni jurídico, ni siquiera religioso, hay una posición unánime en relación a cuándo se despersona o no. Para nosotros, un embrión no es una persona, es un embrión en gestación. Entonces, la única vida, la persona para nosotras es la mujer. Entonces, en ese sentido es que planteamos que necesitamos ese derecho y el derecho a la salud, el derecho a la vida de esa mujer, y para eso necesitamos que el aborto sea legal y seguro y gratuito. ¿Sabes qué? El tema, la mujer, y que hay que defenderla, y hay que protegerla, y hay que ayudarla, es fundamental, y nosotros justamente con este proyecto presentado hoy, y que en la vez anterior llegamos a tener 68 firmas, 68 adhesiones, porque primero se presentan con 15, el proyecto de la campaña también fue con 15, por más que digan, etcétera, etcétera. No. Tengo 18 años de experiencia legislativa y el máximo por reglamento presentado es el de las 15 firmas. Después buscarán adhesiones, tanto el de la campaña para el aborto como el de la Red Federal de Familias. Y ahí marcamos justamente en el proyecto de la Red Federal de Familias la protección a la mujer. Pero por el otro lado, la mujer embarazada tiene esa vida también. Entonces, el bebé que está dentro de la madre tiene vida. Y a mí se me ocurrió un tema interesante con esto del cambio del Código Civil. El embrión es un embrión humano. El feto, el bebé, es un bebé humano. En el Código Civil, los animales son personas no humanas. Los animales son personas no humanas. El embrión es humano. El feto es humano. El código lo puede identificar como persona o como cosa. Carolina, por favor. Sí, les quería hacer una pregunta a ambas que tiene que ver un poco con una antesala de las condiciones en las que muchísimas veces una mujer se ve ante esta decisión o ante esta encrucijada de vida. ¿Cuán importante es debatir realmente un programa que se ejecute de educación sexual integral y en qué consistiría para cada una de ustedes desde sus perspectivas? Bien, desde la campaña nacional por el derecho al aborto tenemos una consigna que es integral, que parte justamente de la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Para nosotros es fundamental tomarlo integralmente al tema y la educación sexual es fundamental. Hoy, de hecho, en la presentación que se hizo en el Congreso, se habló muchísimo sobre la falta de educación sexual en las escuelas. Es una ley que existe pero que no se cumple y, de hecho, también es muy importante denunciar la cantidad de embarazos adolescentes. O sea, cada 5 minutos están naciendo un bebé de una niña menor de 20 años y cada 3 horas de una niña también menor de 14 años. Es decir, productos de abusos, de violaciones. Entonces,
El problema de la educación sexual para nosotras es muy, muy importante y en eso tenemos que ser muy claras. Por más que haya una ley de educación sexual en las escuelas, no se cumple. Y eso no se cumple porque hay una política para que eso no se cumpla. En un contexto donde hay un ataque fundamental a la educación y a la salud, justamente no se destina presupuesto que se necesita para la educación, ahora hay para docente, por ejemplo, pero tampoco se utiliza para estas cosas, para la educación sexual en las escuelas, que es muy, muy importante porque es la base para poder decidir. Como mujer, yo no puedo dejar pasar el término violación así como una cosa más, bananas, manzanas y naranjas. Una mujer violada, yo he llegado a ver mujeres descuartizadas, violadas. Hablar de una mujer violada no es una relación sexual, es una barbaridad terrible. No podemos pasarlo así tan livianamente y decir, bueno, y ante la violación aborto. No, por favor, por favor. Ante la violación hay que atacar, ver, prevenir cuál es la forma con la que estamos llegando con los distintos temas a la sociedad, donde no podemos hablar tan livianamente de la violación, por un lado. Por el otro lado sabemos que una mujer violada, y fíjese qué interesante, doctor, esta conversación la tuve con un grupo de jóvenes que acaban de terminar su 5º año y van a la universidad. Me llamó mi nieto y me dijo, vení, abuela, porque fulanito piensa que el aborto en caso de violación está bien. Entonces, primero le expliqué que me molesta enormemente cuando los hombres hablan de aborto, porque que una mujer hable de aborto yo le puedo entender toda su problemática y toda su situación. Ahora, que un hombre hable de aborto cuando dejó la semillita y la semillita dejó de ser semillita y pasó a ser arbolito, porque cuando se unió el óvulo con el espermatozoide dejó de ser semillita y pasó a ser arbolito y venga a pisar brote, me molesta enormemente y que lo quiera solucionar pagando con una... Perdón. Entonces, me molesta. Le pregunté a los chicos, ¿ustedes tuvieron educación sexual desde salita de jardín? Bien, entonces yo te voy a explicar. Una mujer violada queda embarazada en un 0,08%. Primero, porque el violador es un enfermo y eyacula afuera, no llega a embarazar a la mujer. Segundo, utiliza en un otro porcentaje, utiliza preservativos para no dejar rastros de su situación. Tercero, está el estrés, conoce perfectamente el estrés de la violación por la cual no queda embarazada. Le fui dando así las distintas pautas. Y además, tiene que coincidir que la mujer haya sido violada un día de fertilidad. ¿Qué es eso, María de los Ángeles? A ver, ¿ustedes tienen educación sexual desde salita de jardín y no conocen el periodo de la mujer? Pero la tuvieron porque tuvieron educación. A nosotros nos hablaron de preservativos. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, lógicamente, si detrás están los laboratorios que vienen con su negocio y que vienen con su aporte, lógicamente tenemos a esto. Educación, quiero. Quiero que mejore la educación en matemáticas, quiero que mejore la educación en lectura. Soy licenciada en Organización y Gestión Educativa, por lo tanto, de educación tengo mi experiencia, pero sabemos que hay que dar una gran capacitación a los docentes en esta temática con muy buenos programas, sin que esos programas estén subvencionados por los laboratorios y los fabricantes de los preservativos. ¿Su visión? Bueno, primero nos parece que particularmente a mí también me genera un repudio total las aclaraciones que acaba de hacer, porque la barbaridad sobre las violaciones, que son enfermos, primero para nosotras siempre los violadores son hijos sanos del patriarcado. Además tiene que ver con que hay una cifra que no la inventé yo, o sea, son las cifras oficiales. Estamos hablando que cada 5 minutos una mujer menor de 20 años tiene, ¿cómo es este? Tiene su hijo. Una niña cada 3 horas también. Eso es un dato que es muy fuerte y estamos hablando de menores de edad. Y los abusos
sexuales que dan por resultado un embarazo son violaciones, porque una niña de 14 años, de menos de 14 años, no puede consentir una relación sexual. Y me parece que esas son las cosas que efectivamente tenemos que enseñar en las escuelas, ¿sí? Y eso tiene que tener la ley de educación sexual, que es verdad que hoy no la tiene, porque también nosotras peleamos por una educación sexual con perspectiva de género. Y eso para nosotras es muy importante porque lo que tenemos que revalorizar en una sociedad patriarcal, capitalista como la que vivimos, donde el cuerpo de la mujer vale menos que el cuerpo del varón, tenemos que justamente trabajar para que eso se modifique. Por supuesto, desde los primeros años de la educación, pero nosotras somos militantes y queremos cambiarlo todo. Entonces, en ese sentido, nos parece que es muy, muy importante que nos podamos movilizar y efectivamente tomar el poder para poder modificar todas estas cuestiones. Y por lo general esto parece como una ilusión, pero para nosotras se puede, porque no se hablaba de aborto, ahora se habla y estamos convencidas de que esta ley se tiene que aprobar. Y no se va a aprobar porque dio visto bueno el macrismo, el presidente con un par de diputados. No, para nosotros se tiene que aprobar porque la realidad ya demostró que las mujeres tenemos este derecho, que en Argentina no se cumple y lo vamos a hacer cumplir. Por eso para nosotras es muy importante que el jueves, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, seamos miles en las calles, el segundo paro internacional de mujeres, que uno de los reclamos que vamos a llevar adelante es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre otros reclamos, como por ejemplo el fin de las violencias hacia las mujeres, para que se terminen los femicidios, por el Ni Una Menos, por los derechos de las mujeres trabajadoras. Con el aborto, todo el femicidio, toda la violencia contra la mujer va a aumentar, porque la primer violencia que le aplicamos a una mujer es sacarle al hijo de sus entrañas. En vez de enseñarle a amar a ese hijo, a aceptar a ese hijo, a querer a ese hijo y a ayudarla con las necesidades que ese hijo pueda tener. Arrancarlo de sus entrañas es la mayor violencia. Carolina. Ahora, María de los Ángeles, al principio usted hablaba y coincidía con Mercedes en puntualizar y poner el foco en la mujer, y hablaba de mujeres desesperadas. Por supuesto, esta situación afecta muchísimo más a las mujeres en situación más vulnerable. Y decía, nosotros queremos proponer un proyecto para ayudar a estas mujeres desesperadas que están en situación de vulnerabilidad. ¿En qué consistiría esta ayuda? La desesperación de la mujer en una situación crucial no cambia si es rica, si es pobre. Es desesperante porque el tema al que tiene que abordar y con el que se enfrenta es gravísimo. Entonces, bueno, pero justamente, sí cambia si puede o no acceder a que esto se haga con un profesional de la salud o no, ¿no? No. Esto cambia si a esa mujer la ayudamos a llevar adelante su embarazo. No con un profesional, con un equipo que inclusive le ayude a esa mujer a llevar adelante la problemática que está viviendo. El aborto no entra en una posibilidad, no es una solución. Nunca matar fue una solución. A Hitler se le habrá ocurrido, pero bueno, vimos lo que sucedió después. Matar no es la solución. La solución es, como decía la abuelita, a lo hecho pecho. Mirá, estamos con esto, vamos a darte toda la ayuda. En el proyecto de la Red Federal de Familias, que hoy se presentó, justamente con las 15 firmas, está abordado esa problemática y cómo llegar. También se la Perfecto. ¿La línea final, diputada? Sí, bueno, la verdad que es sorprendente que en pleno siglo XXI se esté hablando de esta manera. La verdad que considerar que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es una barbaridad. Y en ese sentido tenemos que ser muy claras. La mayoría de la sociedad ya se pronunció en favor del aborto legal. No. Entonces, nosotras vamos a seguir peleando para que efectivamente eso se logre. Y también queremos denunciar que ni el gobierno actual lo quiere, ni el gobierno anterior lo quiso. Entonces,
nos parece que va a depender de nosotras y fundamentalmente también para salir un poco del atraso que hoy tenemos en nuestro país. O sea, estábamos hablando que en la mayoría de los países del mundo es legal en el 61%. O sea, ¿cómo puede ser Bien. pleno siglo XXI que todavía el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo no sea considerado? Entonces, en ese sentido sí... seguimos llamando a que las mujeres sigamos en las calles para justamente poder conquistar este derecho. Perfecto. A María de los Ángeles, sí. Las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo, pero no se lo pueden amputar. Y menos eliminar al bebé que está dentro de su cuerpo. Por supuesto que acá atrás todo lo que vemos es de los pañuelos verdes y del derecho, del supuesto derecho que no es tal al aborto. Pero hubo muchísimas, es mentira que la mayoría está de acuerdo. Hubieron muchísimas manifestaciones. Tuvimos la de septiembre, tendremos ahora la del 25 de marzo, recordando el Día del Niño por Nacer. En Santiago del Estero se han levantado firmas a favor de la vida y en contra del aborto, pero para hacer dulce de leche. Las vamos a seguir escuchando y vamos a seguir dándole el Si quiere tiempo enfocar al bebé. y la profundidad que este tema merece con esta discusión que realmente celebramos en cuanto al nivel de respeto que ha tenido. A las dos, muchas gracias.